ustedes, hermanos. No me di cuenta hasta ahorita. Amén. ¿Todos tienen una hojita? Amén. Bueno, conforme venga alguien, hermano, si alguien viene por allá, si es alguien nuevo, acérquese, siéntese a la par, comparta la Biblia. Hermanos, estamos en una clase de escuela dominical. Probablemente algunos de ustedes ya tienen conocimiento de lo que estamos enseñando, pero hermanos, se trata de animar, edificar, enseñar a otros. Amén, hermanos, de eso se trata la clase de escuela dominical. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Dios bendiga nuestra clase. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra y permita de que podamos ser animados, ser exhortados a poder, Señor, recibir bendición. Y por favor, ayúdanos, Padre, a aprender de tu palabra. Anima a tu pueblo, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien. Bueno, estamos estudiando, nuestro tema, hermanos, es la grandeza de la salvación. Y la semana pasada, hermanos, como esa hoja que usted tiene ahí, ¿verdad?, necesita ser rellenada, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. La primera cosa que vimos la semana pasada en la clase, hermanos, es que la salvación que tenemos es grande a causa de su autor divino, ¿ok? Su autor divino. Usted tendrá que poner ahí en ese espacio blanco, autor divino, ¿ok? Y vimos, hermanos, que Dios es la fuente y el origen de la salvación. Leíamos Apocalipsis 7:10, donde nos habla, donde dice ahí, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A Él pertenece la salvación. O sea, si Él pertenece a la salvación, es Él quien nos dio la salvación. Amén, hermanos. Usted no puede tener algo, o sea, usted no puede dar algo que no le pertenece. O sea, si yo le voy a dar unos $100 es porque me pertenecen a mí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, con respecto a la salvación, esto viene de Él, amén. Es algo que nosotros no podemos ganar, comprar, sino que Él viene de Él, ¿ok? Usted la tiene porque Él se la dio, amén, hermanos, porque Él es el dador de la salvación. Luego, segundo, vimos que cuando comenzó con la presencia de Dios. Presencia de Dios. Decíamos que ¿qué significa la palabra presencia? ¿Alguien se acuerda, hermanos, qué significa la palabra presencia? Ese atributo, es un atributo de Dios, presencia. ¿Qué es, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir? Presencia, amén, amén, amén. Ok. Presencia, quien dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que usted naciera, antes que el mundo existiera. Él ya sabía que iba a haber un Salvador, que el pecador iba a pecar, que el pecador iba a pecar el día que pecó. Ya Dios, eso el enemigo no lo agarró descuidado, amén. Él ya sabía que eso iba a suceder. Entonces, hermanos, en 1 de Pedro 1:19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde la fundación del mundo. Note, él ya estaba destinado para morir, él ya estaba destinado para pagar el precio por esa salvación antes de la fundación del mundo. Pero luego dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se fue manifestado en el momento cuando Él vino al mundo, murió en la cruz del Calvario y entonces Él fue manifestado. Bueno, también en el 3 fue trazada en la eternidad pasada. Fue trazada la salvación en la eternidad pasada. Bueno, yo no sé qué tanto, bueno, creo que ahí, no sé si, espero que usted, ¿verdad?, tenga ya que subrayar nada más los títulos o solo
los puntos también. Pero bueno, ya ahí van bien, hermanos. Muy bien. Número 2. ¿Qué dice ahí? Número 2, hermano, la salvación es grande a causa de qué, hermano? Del precio que se pagó para lograrla, ¿ok? La salvación es grande a causa del precio que se pagó, ¿ok? En el número 1, ahí dice que es la encarnación del Hijo de Dios. ¿Ve? Comenzó todo con la encarnación del Hijo de Dios. Bueno, hay muchos textos para eso. Encontramos Juan 1:14, pero también aquí pusimos Filipenses 2:5-7, donde dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ok, entonces vemos ahí, hermanos, que la encarnación de Hijo de Dios fue necesario para pagar el precio de nuestra salvación. Amén. Segundo, la muerte del Hijo de Dios. Ahí el mismo texto dice, el versículo 8 de Filipenses, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La muerte del Hijo de Dios fue necesaria para pagar el precio por nuestra salvación. También 1 Pedro 1:19 nos habla del derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Eso ya lo vimos, hermanos, la semana pasada. El peso de nuestros pecados recayeron sobre el Hijo de Dios. 2 Corintios 6:21. También lo vimos. Amén. Bueno, tercero, hermanos, ya entrando ya al tercer punto de nuestra clase, la salvación es grande a causa de su agente. ¿Okay? A causa de su agente. ¿Okay? ¿Quién es su agente, hermanos? ¿Quién es el agente de la salvación? Ok, vamos a leer el pasaje. Entonces, alguien me lee San Juan 16:7-10. A ver si es Jesucristo, el agente. A ver, alguien me lee Juan 16:7-10. Juan 16, al 7-10. Okay. ¿De quién está hablando ahí, hermana Eva? Del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo es el agente que vino para convencer. El Señor Jesucristo está diciendo claramente ahí, hermanos, cuando venga, dice el versículo, leíamos el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Y a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga. Bueno, en este tiempo, cuando Él estaba hablando, cuando Él habló esto, el Espíritu Santo no había venido. Cuando Él se fue, después de haber muerto, resucitado al tercer día, y después de 40 días ascender al cielo, dice que después vino el Espíritu Santo sobre ellos. En Efesios 2:8, en Efesios 2:1 vemos cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y invistió con poder la iglesia el día de Pentecostés, conocido como el día de Pentecostés. Amén. Cuando Él venga, dice. Entonces ya, en el capítulo 1 y versículo 8, el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dijo, ustedes van a ser empoderados, van a tener el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo en el creyente vino para guiarlo, ¿verdad? Para dirigirlo, para enseñarlo, pero también para darle el poder. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo dice que convence al pecador. Uno del trabajo, la obra del Espíritu Santo hacia el inconverso es convencer.
Okay. Cuando usted le hablaron de Cristo, ¿quién lo convenció? ¿El ganador de almas o el Espíritu Santo? ¿Quién fue el que lo convenció? Fue el Espíritu Santo, amén, usando a un hombre, a un creyente, ¿ok? Pero no fue el hombre o la mujer o la persona que le habló de Cristo. A veces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces decimos, oh, yo me gané tantos, o me gané, me lo convencí, dice uno, ¿va? A veces lo dice uno, pero realmente no es una manera de decir correctamente, porque no es usted el que convence, no soy yo el que convenzo, es el Espíritu Santo el que convence, amén, hermano. Cuando hablamos la palabra, somos unos instrumentos, y es por eso tenemos que siempre decir, Señor, ayúdame a ser un buen instrumento. Dios quiere que seamos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Yo puedo ser un buen instrumento en las manos de Dios. ¿Ok? Y siempre nuestra oración debe de ser, Señor, permítame ser un instrumento útil para ti. Quiero que tú me ayudes a ser un buen instrumento. No un estorbo, sino un buen instrumento. Amén. Pero Dios es el que va a usar ese instrumento, amén, hermanos. Así es que, pero el Espíritu Santo tiene el poder para convencer al pecador. ¿De qué lo convence, hermanos? De pecado. Dice ahí el versículo 8, de pecado. Lo convence de que es pecador, ¿ve? Y es por eso, hermanos, que un ganador de almas tiene que enfatizar a la persona que es pecador. Para poder ser salvo necesita reconocer que es pecador. Amén. No podemos hablarle otra cosa más que lo primero es, tú eres pecador. Amén. Tú eres pecador, ¿verdad? Decirle la Biblia, no solo decírselo. Y hermano, es algo muchas veces delicado ir a ganar almas y decirle a un pecador, a una persona, y decirle, tú eres pecador. No se lo va a aceptar muy bien. No es como decirle, mira qué dice la Biblia, como está escrito. Dice ahí, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira que dice la Biblia, que todos somos, ¿qué? Pecadores. Y yo les digo, tú estás viendo a un pecador aquí, y luego si mi compañero está por ahí, ves la cara de pecador que tiene este, amén. Y la gente le dice, y ahora ¿cómo te consideras tú? ¿Qué dice la Biblia de ti? Dice, soy pecador, amén. Y ahí está usted convenciendo, usando la palabra de Dios para predicar, para enseñar, y el Espíritu Santo obrando en esa persona. Porque Él está para convencer. Dios dijo, te lo envío para convencer al hombre de pecado. ¿Por qué a veces no tenemos resultados muchas veces? Porque queremos convencerlo con nuestras propias palabras. Y les comenzamos a contar la historia. No, cuando yo, mire, tuve una experiencia tremenda y que sentí esto y sentí aquello. Usted no va a convencer a nadie así, hermano. No vamos a convencer a nadie así con nuestras historias, sino con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, entonces el Espíritu Santo está para convencer al pecador. Él nos convence de pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo, incluso en la predicación, cuando usted escucha la predicación, es la obra del Espíritu Santo convenciéndolo. Mira, estás mal en esto, estás mal aquí. A veces hay personas que piensan de que, oh, el pastor se dio cuenta algo de mí, por eso lo está diciendo. Mira nada más el pastor cómo me tira las pedradas. No, no es el pastor, es el Espíritu Santo el que te está convenciendo de pecado, que andas mal, amén. Que anda uno mal y luego le da aquello, lo más profundo, le dice, oh, sí es cierto, sí es cierto. Es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que nos convence, hermanos, amén. Al pecador, al inconverso lo convence de pecado, pero aún al creyente, hermano, nos lleva a la convicción también de hacer cambios a nuestras vidas, el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque esa es la obra del Espíritu Santo, convencer a la persona. Bueno, entonces la salvación es grande por su agente, por causa de su agente, amén. El Espíritu Santo es el que aplica la sangre eficaz a nuestras vidas. Efesios 1:13, vea usted qué dice, hermano. Efesios 1:13. ¿Quién lo lee, por favor? Wow, ¿cómo sucedió eso, mi hermano?
Note, hermano, nada más póngase a pensar cómo sucede este asunto. En él también vosotros, habiendo primero ¿qué? Oído. ¿Ok? ¿Qué hay que oír? La palabra de verdad. Pero ¿cuál es la palabra de verdad? Dice el mismo texto, hermano, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ok? Primero oído, el evangelio de vuestra salvación, y luego dice, y habiendo creído, o sea, habiendo puesto fe, confianza en esa verdad, en ese evangelio, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué hizo el Espíritu Santo entonces en la vida del pecador o en la vida de nosotros cuando usted creyó o cuando creímos? Mire qué hizo, hermano. Nos selló, fuiste sellado, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Sucedió algo, hermano. Eso fue la obra del Espíritu Santo. El pecador oye, el pecador cree y el Espíritu Santo sella. Pone sello. Eso significa que llega a nuestras vidas y ese es el sello del Espíritu Santo, el que llega a morar a nuestras vidas. Amén, hermanos. Eso sucede en la vida del creyente. El Espíritu Santo, hermano, además de eso, una vez que el creyente recibe el Espíritu Santo, entonces ya no solo el Espíritu Santo llega a su espíritu. Está el espíritu del hombre y está el Espíritu Santo en su vida. Entonces, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice Romanos 8:18. Vea usted qué dice Romanos 8:18 ahora, hermano. Romanos 8:18. ¿Qué dice Romanos 8:18, hermano? ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo en voz alta, hermano Ari? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de que en nosotros ha manifestado. Ok, perdón, hermano, discúlpame. El 8:16 es, léeme el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok. Bien, el Espíritu Santo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Okay. Es el Espíritu Santo el que nos dice que somos hijos de Dios. En otras palabras, nos convence, hermanos. Por eso, usted ha visto, hermano, personas que ya tienen muchos años o probablemente han estado o han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, han estado en alguna iglesia, pero nunca han sido salvos. Y usted les pregunta, ¿estás al 100% seguro de ir al cielo cuando muera? Dicen, no sé. No sé. ¿Por qué? Porque no está convencido, no están bajo convicción. Porque nunca han sido salvos. El Espíritu Santo aún no les ha convencido de eso. El Espíritu Santo nos convence y nos da esa seguridad de que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Así es que vemos, hermanos, que nuestra salvación es grande por causa de su agente. Número 4, hermanos, la salvación es grande a causa de su universalidad. Bueno, ¿qué significa eso? Universalidad. Significa que la salvación es para todos. La salvación no es solo para una raza, no solo es para los judíos. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Juan 1, 11 y 12. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, no importa quién sea, judío, griego, gentil, quien sea, para todo el mundo. Ahora, ¿eso significa que por eso todos son salvos? No. Para poder ser salvo necesita creer, hermanos, amén.
sin distinción de edad, posición, necesidad, nacionalidad. Toda persona puede ser salva. De acuerdo a 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y es por eso le dice a la iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros como iglesia, como creyentes, debemos de tomar muy en serio eso. Deberíamos de estar muy convencidos de esa gran verdad. Deberíamos de estar muy decididos y obedientes a la voz de Dios, el Señor Jesucristo, diciendo, vayan y prediquen el Evangelio. Las iglesias locales deben de tener programas para salir a ganar almas, una hora específica para salir a ganar, no nada más hablar, hay que ir, pero no hay una. Por eso nosotros como iglesia tenemos establecido un día, el sábado, un día, bueno, no es todo el día, nada más son 2 horas, amén, probablemente 3 horas, ¿verdad? Nos reunimos a las 10, regresamos a la 1, ¿ok? Enfatizamos eso, animamos eso, predicamos eso, puchamos a hacer eso, lo invitamos a que lo haga, añadirse a ese grupo. Amén. ¿Es idea del pastor? No, es idea de Dios. Por tanto, id y haced discípulos, dijo el Señor, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, Él ya pagó el precio por sus pecados, Él ya murió por nuestros pecados, Él ya mandó al Espíritu Santo para convencer al pecador, ¿ok? Entonces Él ya hizo el trabajo, Él ya murió, Él ya mandó al Espíritu Santo para convencer y ahora Él dejó su iglesia. ¿Para qué? Para que hagan la obra. Amén. Hermano, la iglesia no es nada más una reunión no es solo para reunirnos, cantar y bueno, escuchar y luego irnos para la casa y todo, ya, eso es todo. No es solo eso, no es ese todo el propósito. Esa es parte del propósito. Dice, sí, claramente decimos debemos de edificarnos unos a otros y cuando venimos aquí nos edificamos unos a otros, nos animamos unos a otros. También dice, no dejando de congregarnos algunos como algunos tienen por costumbre, sino, como dice, usted que se lo sabe bien. Amén. Dice que por causa de que aquel día se acerca, debemos de animarnos unos a otros y exhortarnos. Eso es parte y qué bueno venir. Pero nunca debemos de echar de menos, hermanos, ese mandato que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio. Vea usted qué dice Romanos, hermano, ya que estamos en ese asunto. Romanos 10. Ya que estamos hablando de eso, les voy a mostrar un versículo aquí. Vea usted qué dice Romanos 10:13. Dice, ¿están ahí, hermanos? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Dios, Él mismo se hace una pregunta, ¿cómo van a ser salvos si nadie les habla? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Note, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, entonces, el trabajo del pastor es enviar, ¿ok? Enviar a la iglesia, animar a la iglesia, vayamos. Ahora, no solo estamos diciendo, vayan ustedes, no, en este caso aquí vamos todos, amén, hermanos. Vamos a predicar, vamos a hablar de Cristo. Y luego dice, y luego sigue diciendo, hermanos, como está escrito, cuán hermosos, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice Dios, son hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y hermano, Él se agrada cuando una iglesia agarra esa visión y predica el Evangelio. Hermanos, por 21 años ya,
hemos estado enfatizando, predicando esto de ganar almas. Y hemos recorrido Sacramento, Sur Sacramento, North Sacramento, por todas partes, apartamentos, calles y todo, hemos ido. Ha estado lloviendo, a veces hay calor, a veces hay frío, a veces, pero hemos ido. Amén. Imagínense, cuando estamos afuera, nos encontramos con los testigos de Jehová, nos encontramos con los mormones, nos han confundido con mormones, nos han confundido con testigos de Jehová. Y cuando les decimos que somos bautistas, que somos creyentes, dicen, wow, se quedan la gente, porque muchos cristianos no lo están haciendo. Si todas las iglesias las hiciéramos, hermanos, creo que muchas almas más fueran salvas. Amén, hermanos. ¿Qué estoy diciendo? Dios sí quiere que sean salvas las personas. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Romanos me dice que cómo van a ir si no fueren enviados, cómo van a oír si nadie les predica. Entonces recae sobre nosotros la iglesia la responsabilidad y el deber de ir y predicar el evangelio, ya que la salvación es grande a causa de su universalidad. Dios quiere que todos sean salvos. Amén, hermanos. Por eso nuestro tratadito es inglés y en español. Inglés y en español, no solo español. Amén. Inglés y en español. Amén. Y a veces, hermanos, han venido gente de aquí. Cuando nos tocamos una puerta y sale alguien que habla inglés, le damos el tratado. Esperamos que nos abra alguien que sea hispano, pero a veces no siempre. La gran mayoría de veces que nos abran las puertas son gente en inglés. Pero ¿qué hacemos? Este habla inglés, este no. Vamos a buscar a la raza, amén. No hacemos eso. Les damos la invitación. Muchos de ellos han venido. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Amén, hermanos. Y usted que habla inglés, es mejor porque usted habla inglés y si le hablen la puerta en inglés, pues hay que presentar el plan de salvación en inglés, ¿verdad? Uno que no está muy bueno para el inglés, pues entonces nada más busca a alguien que hable como uno habla, es español. Hermanos, la salvación es grande a causa de su universalidad. Bueno, ahí hay otro punto, también hay otros textos que usted podría ir ahí, hermanos. No vamos a ir ahí, pero dice todo lo que una persona tiene que hacer es arrepentirse y creer. Esto es poner su fe en aquel que ya todo lo hizo. Y hay una serie de pasajes ahí, aunque creo que, bueno, usted puede verlos. Vamos a seguir adelante, hermano. Vamos a seguir con nuestra clase más hacia adelante. Ahora vamos a ver la otra hoja, yo creo. Entonces la salvación es grande a causa de las bendiciones que otorga. Amén. Vamos a ir más rápido, hermanos. A causa de las bendiciones que otorga, las promesas que ofrece. Mire, hermano, es una salvación tan grande que tenemos por las promesas que ofrece. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado, ¿qué dice, hermanos? Preciosas y grandísimas promesas. Amén. Nuestra salvación es grande a causa de las bendiciones que otorga, las promesas que Dios nos ha dado. ¿Okay? Romanos 8:21 nos habla de libertad del pecado. Hemos sido libertados del pecado. ¿Okay? Romanos 5:1 nos habla, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios es algo, una bendición que se nos ha dado, gracias a Dios, gracias por la salvación, por ese precio que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, hizo posible la paz con Dios. Amén, hermanos. Mire, hermano, ahí en Romanos 5:1, note, hermano, lea, vamos ahí a Romanos 5:1 para que usted vea y entienda de lo que estamos hablando. Aquí nos habla de la paz. Versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice, hermanos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos habla de paz? Eso significa que el pecador no tiene paz. No está en paz con Dios. De eso está hablando, amén, hermanos.
Mire el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, el versículo 10, porque si siendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso dice el versículo 1 que estamos en paz con Dios. Amén, por medio de Él. Amén, hermanos. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Okay. Entonces Él vino ¿a qué? A reconciliarnos. Okay. Cuando Él murió, Él estaba reconciliándonos con Dios, porque el pecador es enemigo de Dios. Dios ve al pecador y dice la Biblia que la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Qué es lo que apacigua esa ira? La sangre de Jesucristo. Una mejor ilustración es esa. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Antes de salir a la tierra prometida, ¿qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? ¿Mande? No escucho. Amén. Y esa sangre era de un cordero, sin mancha, perfecto, un tipo de Cristo. ¿Ok, hermano? Era un corderito, perfecto, sin mancha, o sea, sin defecto, simbolizaba a Cristo. Él le dijo, la sangre la vas a poner en las puertas, porque cuando yo pase por ahí, cuando mi ángel pase por ahí, voy a ver la sangre, y los que están adentro de esa casa, de ese cuarto, no van a morir. Los primogénitos que están adentro de esa casa no van a morir. Así es que, ¿qué fue lo que los protegió a ellos? La sangre del cordero. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros, hermano? La sangre de Dios. Entonces, hermano, hubo necesidad de derramamiento de sangre para ser protegidos. ¿Okay? Y nosotros estamos protegidos con la sangre de Dios. Cuando Él ve del cielo y ve a usted, me ve a mí como alguien que he confiado en Cristo y he puesto mi fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él ve a Cristo en mí, ve la sangre que estoy cubierto. No ve mi pecado, ya no me ve como enemigo, tengo paz con Dios. ¿Entendimos eso? Muy bien. Bueno, es una bendición eso, hermanos. Colosenses 2:13 dice. ¿Quién tiene Colosenses 2:13? ¿Están ahí en sus notas ese texto o no? ¿Sí? ¿Qué dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó, hermanos? Todos, amén. Los pasados, los presentes y aún los que usted todavía no ha cometido. Ya están perdonados. Todos pecados están perdonados. Amén. Eso no significa que por eso usted no tiene que pedirle perdón si peca, porque 1 Juan 1:9 dice que debemos de confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad, de toda maldad, ¿verdad? El versículo 2 dice que Él es nuestro abogado. Si alguno, hijitos, dice, vamos a ir ahí. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. No quiero estar adivinando algo o diciendo algo que no dice la Escritura, pero vea usted que dice Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quiere Dios que usted peque, hermano? Ahí dice que Dios no quiere que pequemos. Amén, hermanos. Dios no quiere que pequemos. Pero, ¿qué dice? Y si alguno hubiere pecado, en otras palabras, vas a pecar, tarde que temprano vas a pecar. Amén. Y si alguno hubiere pecado,
¿Qué pasa? Abogado tenemos para con Él, Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Qué hace un abogado, hermanos? Defiende, intercede, defiende. El diablo dice, mira, mira, pecó aquel, pecó Sebastián, ¿te acuerdas? Mira, un pecador. Dice el Espíritu Santo, dice el Señor, ya morí por él, ya pagué el precio por él. Él es el abogado. Gloria, es una bendición, hermano. Cosa que otra persona que no conoce a Cristo no lo tiene, pero usted y yo sí lo tenemos. Es nuestro abogado. Gloria a Dios por eso. Bueno, vamos adelante entonces. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 al 20? ¿Quién lo tiene, hermano? No le mueva, hermano. ¿Qué dice la Biblia de nuestro cuerpo? ¿De quién es tu cuerpo? Es templo, amén, hermano. ¿Qué significa que el Espíritu Santo mora en nosotros? Amén. Ok, ¿qué dice Dios de tu cuerpo? Que es de Él, amén. Él lo compró. Okay. Mi cuerpo no me pertenece a mí, su cuerpo no le pertenece a usted. Porque dice, habéis sido comprados por precio, la sangre de Cristo. Amén. Y Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Ok, por ejemplo, hoy en la mañana, este cuerpo no quería levantarse, quería seguir durmiendo. Y algunos cristianos le dijeron a su cuerpo, sigue durmiendo, y se enchamarraron y se cobijaron bien, dormir. Pero algunos dijeron, no, este cuerpo no manda, ese cuerpo le pertenece al Señor. Así es que, cuerpo arriba, amén. Y se preparó y se vino a la iglesia. El cuerpo no quiere, hermanos. El cuerpo no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere hacer nada para Dios. Pero, hermano, es ahí donde tenemos las derrotas y las victorias de los creyentes. Y es ahí donde muchos cristianos que basan su cristiandad en sus emociones, pues dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, así es que si yo no tengo ganas, pues no voy a ir. Entonces, yo creo, dicen algunos, que para ir a la iglesia hay que sentir esa emoción. Entonces vamos a estar bien. No, nunca vas a sentir nada, hermano. Amén. Lo que vas a sentir es no querer venir, no querer servir, no querer ganar almas, no querer leer la Biblia, no querer hacer. El cuerpo no quiere nada. ¿Ven? Pero entendemos que Cristo Jesús pagó un precio muy elevado y que nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen a Dios. Amén, hermanos. Bueno, ahí está entonces. La salvación es grande a causa de las bendiciones que otorga. Bueno, las promesas que ofrece, la libertad del pecado, la paz con Dios, el perdón absoluto de Dios, la posesión que Dios hace de nosotros, qué bendición, y mucho más. Eso podríamos seguir. Hay muchas más bendiciones, hermano. Pero por causa de tiempo vamos a ir al segundo punto. La salvación es grande a causa de su duración eterna, hermanos. Amén. Su duración eterna, dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para cuánto tiempo vas a tener vida eterna, hermanos? Para siempre, hermanos. Amén. No nada más hasta que usted peque o hasta que, bueno, pues depende si me porto bien, dicen algunos, ¿verdad? Yo siempre que gano una persona para Cristo le digo, ¿para cuánto tiempo vas a ser hijo de Dios?
Es una buena ilustración, hermanos, para dar seguridad de salvación. ¿Para cuánto tiempo vas a ser hijo de Dios? No, pues para siempre. Hermano, hijo, pues una vez sos hijo nacido de Dios, sigue siendo hijo para siempre. Amén. Pero algunos piensan de que su salvación es nada más por un corto tiempo. La Biblia dice que la salvación es grande a causa de su duración eterna. No solamente tenemos seguridad en esta vida, sino que nuestra salvación es eterna. ¿Cuándo comenzó? Cuando el Señor nos la dio. Nuestro Salvador pagó el precio de una salvación eterna, no nada más de algo así. Vea usted Hebreos 5:9, ¿qué dice, hermano? Hebreos 5:9, alguien me lee Hebreos 5:9 y luego 9:12. Amén, sigue, hermana, lea. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es autor ¿de qué, hermana? De una salvación eterna. Él es autor de una salvación eterna. Amén. ¿Qué dice el 9:12? Ya que está ahí, hermana, ¿qué dice? O hermano Ari, ¿tú lo tienes? Ya la posición, hermana. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. ¿Me notas esas palabras? Eterna redención. Wow, es eterna. Él lo compró una vez para siempre, la salvación. Fue pagado una vez para siempre. Amén. ¿Sí? Bueno, número 3. Si al recibir a Cristo recibimos la salvación, entonces esta no solo se puede perder, pues de lo contrario no sería eterna. Amén. Primera de Juan 2:25, ¿qué dice? Primera de Juan 2:25. ¿O no tiene? Sí tiene. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Una promesa de vida eterna. Gloria a Dios, hermano. Y Él cumple sus promesas. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en tercer lugar, la salvación es grande a causa de ser única. No hay otra salvación. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. No te dice que por Él, no por la religión, no por otra cosa, no por las buenas obras, no, por Él. La salvación es por Él. Amén. Así es que no hay en otro salvación más que solo en Él. No hay otro Salvador. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Primera de Juan 2:5, ¿qué dice, hermano? Primera de Juan 2:5. Alguien me lee Hechos 4:12. Por eso sabemos que estamos en Él. Oh, amén. Ok. Hechos 4:12, ¿qué dice? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Amén, hermanos. Así es que ahí está, ahí está. Bueno, no hay otra forma de ser salvo. Dice ahí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así es que la salvación es grande a causa de ¿qué, hermanos? De ser única, única. Y número 4 ya para terminar, la salvación es grande a causa de su personificación. Ok, la salvación es grande a causa de su personificación. ¿Qué significa eso? Que la salvación no es solamente algo, sino alguien. Ok, es Cristo, está en la persona de Cristo. No vamos a ir ahí en esos textos, los puede leer después, hermanos, si gusta. Si la salvación fuese solo algo, entonces tendríamos temor
de perderla, pero es mucho más, es alguien, y ese alguien es Cristo. Judas 25 lo dice. ¿Okay? Cuando poseemos la salvación, poseemos ¿a quién, hermanos? Al Salvador, que es Cristo, a una persona. Amén. Si es que la salvación es una persona, Cristo Jesús, Él es el Salvador. Muy bien, hermanos, hemos concluido entonces con esta clase. La salvación es grande y bueno, continuaremos después en adelante acerca de la grandeza de la salvación. Bueno, ya después de eso vamos a hablar de otro tema, pero hoy hablamos sobre la grandeza de la salvación y espero que ustedes hayan recibido bendición. ¿Alguien se quedó en algo que no apuntó? ¿Todos apuntaron bien? Amén. Todo está esa información completa, correcta. Muy bien. Que vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Si todos aquí somos salvos, gracias a ti, Señor. Y si hay alguien que duda de su salvación y quisiera ser salvo, te pido que le salves. Toca su corazón, Señor, y obra de una manera especial. Todos con su rostro inclinado, y voy a hacer esta invitación. Si usted dice, pastor, yo no tengo esa salvación que usted mencionó, que es una salvación tan grande. Yo quisiera estar salvo el día de hoy, quisiera aceptar a Cristo. Levante su mano, quiero orar por su Señor y Salvador personal. Quisiera recibir a Cristo, quiero orar por su Señor y Salvador personal. Esa salvación solo la puede dar Él. ¿Alguien aquí? Esa salvación solo la puede. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Dejamos que sigas obrando en los corazones, Señor, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos 15 minutos de receso.